Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 6 de noviembre del año 2022. Tenemos muchos temas de interés que tratar. Tenemos la elección de Lula, eso fue la principal noticia de la semana. Los casos de corrupción están congelados y, por supuesto, la criminalidad y el asesinato de Víctor Herarte. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Juan Carlos Espinal. Él es politólogo, analista político. No se lo pierdan, de mucha profundidad. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. Luis Ignacio Lula da Silva, 20 años después de haber logrado la presidencia por primera vez y tras ser condenado por corrupción y habilitado, triunfa en segunda vuelta, derrotando al presidente Jair Bolsonaro en Brasil. Guido Gómez Mazara, en su participación en el programa Telematutino 11, no entiende por qué el Ministerio Público no ha sometido el caso del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, mientras el senador de la Fuerza del Pueblo, Bautista Roja Gómez, insinúa un acuerdo PRM-PLD para detener más casos de corrupción. Y ahora yo me pregunto, ¿se congelaron los casos? La Policía Nacional, a pesar de arrestos, no logra esclarecer el asesinato del artista y folclorista Víctor Herarte. El abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, denunció que la Oficina Nacional de Estadísticas contrataron sin licitación una empresa para analizar los resultados del 10º censo y que está atendiendo instrucciones foráneas y va a dar nacionalidad a 1 millón de haitianos. Prácticamente todos los partidos políticos reconocidos emitieron su opinión favorable a la propuesta de la Junta Central Electoral de un pacto compromiso para respetar los periodos establecidos de campaña. Continúen con Propuesta Semanal, que nosotros continuaremos con ustedes. No cabe duda que la elección en segunda vuelta, aunque apretada, de Luis Ignacio Lula da Silva, Lula simplemente, ha sido un acontecimiento que ha sido celebrado a nivel mundial. Hace 20 años, Lula ganó por primera vez. Había perdido 3 veces y ganó. Y hizo 2 buenos gobiernos. Sacó de la pobreza a 50 millones de brasileños. Obviamente, él tuvo una situación internacional favorable. Brasil se posicionó como una de las 5 economías del mundo, con empresas globales como la Embraer, como la misma Odebrecht. Él fue acusado de corrupción. Él señaló de dedo a Dilma Rousseff, que ganó. Y ganó la reelección y fue destituida por una Cámara de Diputados, en la cual de cada 5 diputados, 4 eran investigados por corrupción. Ella la destituyeron por una tontería, porque maquilló cifras del presupuesto. Lula cayó preso en un proceso judicial manipulado. Más de 800 días preso. Pero ese hombre se dedicó a leer. Y el Tribunal Supremo anuló la sentencia y Lula salió. Y de ahí a la presidencia. En la primera vuelta obtuvo el 47%. Ahora fue 50.2 versus 48. Yo decía que esa elección tiene muchas lecturas. Primero, que ningún expresidente es un cadáver político. Ningún expresidente es cadáver político. Eso es lo primero, porque yo veo mucha gente aquí que dice, no, que fulano es un cadáver político. No, un expresidente cuando tiene realizaciones no es un cadáver político. Y segundo, que en la actual situación económica, ningún presidente se reelige, ni ningún partido, aunque lleve otro candidato, permanece en el poder. Hay 14 elecciones que se han celebrado en América Latina y en Europa, y eso es lo que ha ocurrido. Yo veía, por ejemplo, en estos días un análisis de un periodista que decía que van a enterrar el cadáver político de Bolsonaro. No.
Bolsonaro no es un cadáver político. Bolsonaro sacó 48 millones de votos y él puede volver. Todo depende de la gestión que haga Lula. Lula enfrenta una situación difícil, con una economía global en crisis, y el año que viene va peor. El año que viene va peor. Igual que aquí hay posibilidad de una segunda vuelta. Y hay una posibilidad de que a lo mejor la oposición vuelva al poder. Todo esto le digo que son posibilidades. Pero no cabe duda que Lula ha demostrado que es un hombre de un temple. Lula superó un cáncer, enviudó y no lo dejaron ir al funeral de su esposa y volvió a casarse. A 2 años y piquito de gobierno y de Ministerio Público Independiente, apenas se han tramitado 3 casos de corrupción del gobierno pasado. El caso Antipulpo, que involucra a Alexis Medina y la hermana del presidente y otros funcionarios. El caso Medusa, que involucra al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y el caso Coral y Coral 5G, que involucra a militares cercanos a Danilo Medina. Pero hasta ahí llegó la cosa. No es accidental que diferentes figuras, por ejemplo, en esta semana, Guido Gómez Mazara decía, pero ¿y el caso de Donald Guerrero? Caso que involucra muchísimo dinero. Pero él dice, el problema es que hay colindancias con el gobierno. Al día siguiente, Bautista Rojas Gómez, que la Fuerza del Pueblo tenía una actitud un tanto conservadora con el tema de los casos de corrupción, dice, pero ¿y qué ha pasado? El mismo Listín Diario, en un titular principal, creo que del lunes, se preguntaba, ¿se congelaron los casos de corrupción? Yo decía, mira, yo creo en la procuradora, yo creo en Jenny Berenice, yo creo en Wilson Camacho. Yo pienso que no hay el personal suficiente, no hay los recursos suficientes para enfrentar casos que son, por ejemplo, se dice el de Donald Guerrero, pero yo me canso de mencionar el caso de Gonzalo Castillo, que dio de grado a grado 11.500 millones de pesos en asfalto para él poder ganar las elecciones, aún con fraude de las primarias. Y esos 11.500 millones no estaban en el presupuesto. Y eso no pasó por la Contraloría ni por la Dirección de Presupuesto. Y a él lo llamaron varias veces, eso se quedó así. Qué bueno que en esta semana Wilson Camacho ofreció declaraciones, él dijo que no. Ellos están evaluando, que lo que pasa es que ellos lo que están es desmantelando operaciones de corrupción y eso toma mucho tiempo. Pero bueno, parece que queda poco tiempo. Y sabemos que la corrupción superó todos los niveles en el gobierno pasado, a tal punto que personas vinculadas al presidente Danilo Medina han sido acusados. Pero realmente los casos que quedan pendientes son más grandes en términos de monto a los que se han sometido hasta ahora. Por otro lado, señores, la preocupación de la gente es la inflación y la criminalidad. Aunque el gobierno dice que no, que la criminalidad ha disminuido, ahí está. Vimos el caso de Villamella, vemos los casos de los diferentes barrios donde las bandas operan libremente, donde el narcotráfico opera libremente, y si a eso no se le pone atención a tiempo, eso de las bandas. Yo no digo que vamos a llegar al caso de Haití, pero podríamos llegar al caso de El Salvador, con las maras. Esa banda hay que matarla chiquita. No se pueden dejar crecer. Y esta semana hubo un caso de criminalidad que conmovió. El caso de Vitico Herarte, un folclorista, experto en carnavales, en disfraces, en fin, una persona muy querida. En Santiago y en el resto del país fue asesinado y torturado. Hasta ahora la policía no ha dado con ese caso. Pero en Santiago se han producido en los últimos meses más de 10 asesinatos que no han sido esclarecidos. Ahora tenemos los casos de los desaparecidos, que hubo hasta una protesta pública. 100 y pico desaparecidos en los últimos meses. Y la policía no da pie con bola. Es una situación complicada. Uno no quisiera que se le vaya de la mano al gobierno
el tema de la criminalidad porque nos perjudica a todos. Ya la gente tiene miedo a salir de noche en los barrios y aún en los barrios de nivel, de gente, la gente tiene miedo de salir de noche, definitivamente. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con Juan Carlos Espinal.